pero que pues abarcan algunos temas que nos han trabajado en taller. Bien, muchachos, hoy vamos a hablar del ordenamiento en tiempo lineal. Miren que el problema de ordenamiento casi que fue el tema con el que abrimos el curso y resulta ser el tema con el que cerramos el curso, ¿cierto? ¿Quién me recuerda algo, me dice algo formal del problema de ordenamiento? La solución es una permutación de la sucesión de números que uno le ingresa. Ok, ¿y la entrada? Es un arreglo de números que están normalmente desordenados. Ok, en cualquier orden, ¿cierto? Posición al azar. En orden aleatorio, muy bien. El problema de ordenamiento parte de una entrada, que es una sucesión de números en un orden cualquiera, como dice Diego, y produce una salida, que es una permutación de la entrada, ¿cierto? Una permutación ordenada de la entrada. Tal que cada elemento en esa permutación, cada elemento en esa permutación es menor o igual que el que le sigue, ¿cierto? Esa es la definición, digamos, a grandes rasgos del problema de ordenamiento. Y vimos que el problema de ordenamiento era un problema típico en análisis de algoritmos porque pues permite analizarse desde diferentes puntos de vista, desde diferentes perspectivas y desde diferentes modelos de solución. Y en ese sentido, pues a través del curso hemos hablado de algoritmos que resuelven ese problema, ¿cierto? Con diferentes costos y con diferentes lógicas. ¿Quién me recuerda qué algoritmos hemos visto en el curso con respecto a la solución del problema de ordenamiento? El merge. El merge sort, muy bien. El heap sort. El heap sort, ok. Y el quick sort. El quick sort. ¿Vimos algún otro? Por lo menos en la clase. Creo. El insertion sort. ¿Cierto? De todos esos, ¿cuál era el que vimos que tenía el peor comportamiento? El insertion. El insertion sort, ¿cierto? El insertion sort, ¿qué tiempo dijimos que tenía? N al cuadrado. Tn igual a teta n al cuadrado, ¿cierto? Más o menos. Muy bien. El merge sort, ¿qué tiempo tiene? N log de n. Muy bien. Teta de n log de n. Miren que el merge sort tiene un tiempo de n log de n en todos los casos. Digamos que ese tiempo de ejecución no depende del caso realmente. Mientras que el insertion sort sí que depende del caso, ¿no? Ese teta n cuadrado es en qué casos. ¿En qué casos yo puedo obtener en la insertion sort este teta de n al cuadrado? Por acá Luis dice que el caso promedio, muy bien, en el caso promedio y en el peor caso, ¿cierto? Que es la mayoría de los casos, por eso decimos en general que es teta de n al cuadrado, que es un mal caso. Muy bien. El heap sort, ¿qué tiempo tiene? N log de n. Es también n log de n. Y el quick sort, N log de n también. También es n log de n, pero el quick sort también depende del caso, ¿no? ¿En qué caso yo puedo tener n log de n? Cuando el primer elemento normalmente está cerca de la mediana de todos los números. Exactamente, cuando el pivote
parte más o menos por la mitad el arreglo, ¿cierto? Y en la peor situación, digamos, la peor situación es cuando el pivote coincide con alguno de los extremos y en ese caso entonces se vuelve teta n al cuadrado. Muy bien, entonces todos estos algoritmos que vimos en el curso, unos mejores que otros, ¿cierto? Unos mejores en unos casos que en otros casos, son algoritmos basados en comparaciones básicas, ¿no? El insertion sort lo que hacía era comparar un elemento con un conjunto de elementos que estaban hacia la izquierda, asumiendo que lo de la izquierda era una subsucesión ordenada. El merge sort lo que hacía era descomponer el arreglo hasta subarreglos de tamaño 1 y luego empezar a combinar por pares, ordenando esas combinaciones hasta obtener la solución ordenada o la sucesión ordenada que da solución al problema original, ¿cierto? El heap sort lo que hacía era crear un montículo y luego empezar a retirar un elemento a la vez del montículo, reacomodar el montículo hasta que el montículo queda vacío y cuando el montículo queda vacío tengo la sucesión ordenada. Y el quicksort lo que hacía era encontrar un pivote y particionar el arreglo por medio de ese pivote, ¿cierto? Los menores que el pivote en el extremo derecho, los otros en el extremo izquierdo, perdón, los otros en el extremo derecho, y recursivamente con igual hasta que pues la sucesión queda ordenada también. Y para hacer eso siempre se requirieron comparaciones básicas, ¿vale? La pregunta ahora, bueno, aquí están los tiempos que ustedes ya me los acaban de decir, la pregunta ahora es si esos tiempos de los algoritmos se pueden mejorar. Y resulta que sí, en algunas condiciones, o cumpliendo algunas condiciones, o en algunos casos particulares, sobre todo en el caso de las entradas, se puede mejorar el tiempo y obtener tiempos de ordenamiento lineal, ¿cierto? Pero en esos casos, digamos que no se acude a hacer comparaciones simples o a hacer comparaciones básicas como en los algoritmos que ya hemos visto, sino que a pesar de que sí hay que hacer comparaciones, pues esas comparaciones o la cantidad de comparaciones que hay que hacer sean reducidas de acuerdo a otras estrategias. Entonces, en ese orden de ideas, lo que vamos a ver a continuación es 3 algoritmos de ordenamiento que pueden ordenar una sucesión de datos de entrada en tiempo lineal, y esos son el algoritmo Counting Sort, que es el ordenamiento por conteo, el algoritmo Radix Sort, que es ordenamiento por dígitos, o por dígitos, o por columnas, y el ordenamiento Bucket Sort, que es ordenamiento por cubos, o también por casillas, o bins, ¿ok? Sin embargo, estos algoritmos, aunque tienen un tiempo de ejecución bastante bueno porque es lineal, pues son aplicables solo o particularmente cuando se cumplen ciertas características. Por ejemplo, vamos a ver que el algoritmo Counting Sort es muy útil cuando tengo un rango de valores no muy amplio, y me refiero es que cuando la distancia entre el valor más pequeño y el más grande en la sucesión de entrada no es muy amplia, y además es útil cuando tengo la certeza de que hay repeticiones, es decir, que hay números repetidos. Entonces ahí el Counting Sort funciona bastante bien, ¿cierto? El Radix Sort, que es ordenamiento por dígitos, funciona bastante bien para ordenar datos enteros, ¿cierto? Donde la cantidad de dígitos no es tan grande, y para ordenar otros tipos de datos que se forman por dígitos, por ejemplo, para ordenar fechas. Funciona bastante bien el Radix Sort. Y el Bucket Sort es un algoritmo de ordenamiento
que es muy útil cuando hay una distribución uniforme de los datos en el rango. Cuando yo hablo del rango, recuerden, y no sé si ustedes ya vieron estadística, el rango es la distancia entre el valor más pequeño y el más grande. Entonces, cuando los valores que están entre el más pequeño y el más grande están distribuidos casi que de manera uniforme o muy equitativa a lo largo de todo ese rango. En otras condiciones, digamos, ahí la ventaja del tiempo lineal de esos algoritmos, pues empieza a perder un poco. Entonces, habiendo dicho eso, vamos a empezar con el algoritmo Counting Sort o de ordenamiento por conteo. La característica, entonces, pues como cualquier problema de ordenamiento, es que recibe n elementos de entrada, ¿cierto? N datos de entrada que son enteros en un rango definido. Y entonces aquí hay una clave importante. En un rango definido o conocido, que es el rango entre 0 y k. Es decir, que el menor valor que yo conozco es el valor 0, ¿cierto? Aunque esto podría variar, pero es un valor conocido pequeño. Y el valor más grande es un valor cualquiera que llamamos k, pero que debe ser conocido. ¿Ok? Es decir, cuando yo conozco cuál es el límite inferior y el límite superior de los valores que pueden llegar en esa sucesión de entrada para ordenar. ¿Cuál es la idea del algoritmo? Entonces, determinar para cada x, es decir, para cada valor que esté en la entrada, la cantidad de elementos menores que él que hay en el arreglo, ¿cierto? Para saber cuántas posiciones en el arreglo de salida se van a reservar, de tal manera que yo pueda ubicar ese elemento que estoy ordenando en la posición que le corresponde en el arreglo de salida. Por eso decimos que si existen, por ejemplo, 5 elementos menores que x, entonces x debe ir en la posición 6. Es decir, al saber que hay 5 elementos menores que x, yo sé que en el arreglo de salida debo reservar 5 posiciones para almacenar esos 5 elementos que son menores que x cuando los vaya a acomodar, y x lo tengo que acomodar en la posición 6 del arreglo de salida o de la sucesión de salida, que es la que le corresponde de acuerdo al ordenamiento. Eso, bueno, vamos a ver que es bastante simple. El algoritmo Counting Sort recibe entonces un arreglo de n elementos, ¿cierto? De n datos enteros, que son los datos que se van a ordenar, y va a producir la salida en un nuevo arreglo, en un arreglo de salida que lo vamos a llamar B, que claramente es del mismo tamaño que la entrada, porque en B es donde se va a acomodar la permutación o el reordenamiento de la entrada. Pero para generar este arreglo de salida B, a partir de A, vamos a necesitar un arreglo auxiliar que lo vamos a llamar C. Ese arreglo auxiliar C tiene tantas posiciones como elementos distintos hay en el rango entre 0 y k. Me explico. Si yo sé que en el arreglo de entrada, en esos n datos, el valor menor puede ser 0, pero el valor mayor puede ser 20, por ejemplo, entonces, independientemente de que aquí hayan 100 elementos, si yo sé que el valor menor es 0 y el valor mayor es 20, entonces el arreglo C va a tener las posiciones reservadas para los valores 0 a 20, es decir, tendrá 21 posiciones, ¿cierto? Porque es lo que me va a indicar en principio, cuántos elementos de cada uno de esos valores en el rango entre 0 y k hay. Ese arreglo C, les decía, es un arreglo temporal porque es el que me va a permitir calcular cuánto espacio debo reservar para almacenar un valor que esté ordenando o que esté acomodando en el arreglo de salida. El tiempo de ejecución es O de K más N, pero no me voy a detener aquí todavía hasta que hagamos el algoritmo. Vamos a ver el procedimiento para que quede un poco más claro lo que acabo de decir. Supongamos que yo tengo este arreglo de entrada. Entonces, tengo un arreglo de 3, 6, 8 posiciones, ¿cierto? Los valores en ese arreglo de entrada son 2, 5, 3, 0, 2, 3, 0 y 3. Miren que aquí hay datos repetidos, que es donde el algoritmo Counting Sort funciona bastante bien. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para poder llegar a ese arreglo ordenado que va a estar acomodado en B
es trabajar con un arreglo auxiliar C, que como les digo, va a tener posiciones, tantas posiciones como elementos distintos hay en el rango que define los elementos que están en A. Entonces, en A el valor menor es 0 y el valor mayor es 5, ¿cierto? Entonces, entre 0 y 5 hay 6 posibles elementos, de tal manera que el valor de K para ese problema es 6, de tal manera que el tamaño del arreglo auxiliar C va a ser 6. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en C voy a almacenar cuántos, en principio, en la primera pasada voy a almacenar cuántos ceros hay en el arreglo de entrada, cuántos unos hay, cuántos 2, cuántos 3, cuántos 4 y cuántos 5. Eso es lo primero que voy a hacer, ¿ok? En una pasada. Entonces, bueno, empecemos a llenarse de acuerdo a eso. Empiezo a recorrer el arreglo A y encuentro un 2. Entonces, me voy en C a la posición donde estoy contando los 2, ¿cierto? La cantidad de, o la frecuencia de 2, es decir, en esta posición. Aquí estoy calculando la frecuencia de 2. ¿Vale? Entonces, bueno, partimos del supuesto de que en principio el arreglo C pues debe estar inicializado en ceros. Voy a inicializarlo aquí en ceros. Entonces, cuando encuentro un 2 aquí, me voy a la posición de los 2 en C y digo, a lo que hay, asígnele o súmele 1 porque encontré un 2. Entonces, 0 más 1, 1. ¿Qué quiere decir? Que hasta ahora he encontrado un 2 en el arreglo. Avanzo. Ahora encuentro un 5. Entonces me voy en C a la posición de 5. La posición de 5 es esta, ¿cierto? Y entonces a lo que hay, 0, súmele 1 porque encontré un 5. 0 más 1, 1. Avanzo. Ahora estoy aquí, 3. Me voy a la posición de los 3. La posición de los 3. A lo que hay, 0, súmele 1 porque encontré un 3. 1. Avanzo, 0. Me voy a la posición de los ceros. 0. Y a lo que hay, súmele 1 porque encontré un 0. Avanzo, 2. Me voy a la posición de los 2. Y a lo que hay, 1, le sumo 1 más, 2. ¿Qué quiere decir? Que hasta ahora he encontrado 2 número 2 en el arreglo de entrada. Avanzo, encuentro un 3. Me voy a la posición de los 3. Y a lo que hay, le sumo 1 más, 2. Es decir, llevo o he encontrado 2 números 3 en el arreglo de entrada. Avanzo, encuentro otro 0, me voy a la posición de los ceros, aumento 1, es decir, que he encontrado 2 ceros. Avanzo, encuentro un 3, me voy a la posición de los 3 y le sumo 1. Es decir, que encontré 3, 3. Como ya terminé de recorrer el arreglo de entrada, pues en C, que este es realmente el arreglo del conteo, este es el arreglo de conteo, me dice que hay 2 ceros en la entrada, no hay unos, hay 2 número 2, hay 3 números 3, no hay 4 y hay un 5. ¿Estamos claros hasta ahí? Muchachos. Sí, está claro. Muy bien. Sí, profe. El siguiente paso es actualizarse. Esto que yo tengo aquí como C' es el mismo C. Digamos, es una actualización. Actualización del arreglo. Es una actualización del arreglo C. Entonces, C' no existe. C' es el mismo C. ¿Qué es lo que pasa en C'? ¿O qué actualización tengo que hacer en C? Para saber ahora cuántas posiciones tengo que reservar para almacenar cada número, entonces lo que tenemos que hacer es que a partir de la segunda posición en C, yo le sumo lo que haya en la anterior. Entonces, aquí tengo un 0. Bueno, la primera se mantiene, 2, porque no tiene nada a la izquierda. Luego, a partir de la segunda posición, le sumo lo del anterior. Entonces, 0 más 2, 2. 2 más 2, 4.
3 más 4, 7. 0 más 7, 7. 1 más 7, 8. Y miren que este número de acá coincide con la última posición del arreglo de salida. ¿Cómo se interpreta lo que queda en C? Quiere decir que cuando yo encuentre un 0, para acomodar en la salida, lo tengo que acomodar en la posición 2. Si encontrara un 1, que no lo voy a encontrar porque no hay, pues iría en la posición 2. Por eso es, digamos que es la misma que la anterior. Cuando yo encuentre un 2, lo tengo que poner en la posición 4. Cuando encuentre un 7, lo tengo que poner en la posición 7. Cuando encuentre un 4, si lo encontrara, porque no hay, iría también en la posición 7. Y cuando encuentre un 5, irá en la posición 8. Ok, es decir, aquí ya me está indicando las posiciones en las que debo ir acomodando la salida. Entonces, teniendo eso, ahora sí vuelvo a recorrer el arreglo de entrada para ir acomodando los datos en el arreglo de salida para que finalmente esa sucesión quede completamente ordenada. Entonces, vuelve y juega, empiezo a recorrer A, y digo, 2, ¿dónde debe ir ese 2? Entonces me voy en C a la posición de los 2, dice ese 2, póngalo en la posición 4. Entonces aquí en 4 pongo un 2. Avanzo, 5. Entonces me voy a donde están los 5. Dice, ese 5 póngalo en la salida en la posición 8. 5. Avanzo, 3. Me voy a C, donde está el indicador de los números 3, y dice, ese 3 póngalo en la posición 7. Bueno, aquí hay algo que me salté, y es que cada vez que yo voy poniendo un número, pues como ya puse uno, tengo que irlo descontando, ¿no? Entonces me devuelvo porque me faltó algo. Cuando yo empecé a recorrer el arreglo, digo, 2. Me voy a la posición de los 2 y dice, póngalo en la posición 4. Entonces lo pongo en 4 y como ya puse un 2, descuento 1, porque ya puse un 2. Cuando yo voy a acomodar el 5 y me dice póngalo en la posición 8, pongo el 5 y descuento 1 porque ya puse un 5. ¿Vale? Porque si no se va a sobreescribir el siguiente dato que aparezca. Cuando yo pongo el 3, entonces vengo aquí a la posición de los 3 y me dice póngalo en la posición 7 en el arreglo de salida. Como ya lo puse, descuento 1 porque ya puse un 3. Ahora sí sigo. Avanzo. 0, entonces me voy a la ubicación de los ceros, me dice ponga ese 0 en la posición 2, entonces pongo un 0 y descuento 1 en C porque ya puse un 0. Avanzo, 2, entonces en la posición de los 2 me dice, bueno, hay un 3, entonces ese 2 póngalo en la posición 3 en el arreglo de salida, 2, y descuento 1 porque ya puse otro 2. Digamos aquí, ¿no? 3. Me voy a la ubicación de los 3 y me dice en la posición yo aquí hice algo malo. ¿Qué fue? 6. Ya es que está mirando 6. Arriba. Sí, en la posición 6, muy bien. En ese 3, póngalo en la posición 6. 3 y descuento 1, 5. 0. Entonces me voy a la ubicación de los ceros. Ese 0 póngalo en la posición 1. Pongo un 0, descuento 1. 3. Entonces me voy aquí, póngalo en la posición 5 y descuente 1. 4. Y ya terminé de recorrer el arreglo de entrada y el arreglo de salida está completamente ordenado. ¿Es clara la lógica? Brujería. Brujería. No, Sí, no es tanto brujería. La brujería está en el conteo. Ok, entonces simplemente es contar cuántos elementos diferentes de cada valor hay. Es decir, eso es como la frecuencia. Los que hayan visto estadística sabrán que eso es la frecuencia. Cuento la frecuencia de cada valor. Luego actualizo el valor de C para saber cuántas posiciones tengo que reservar en el arreglo de salida. Y luego simplemente en la medida que voy acomodando, voy descontando. Perdón, porque ya he puesto uno más. Y cuando termino de recorrer el arreglo, pues ya el de entrada, ya el de salida se ha formado con la salida ordenada. ¿Estamos bien?
Ok, entonces miremos el pseudocódigo. Counting sort recibe A, que es el arreglo de entrada, B, aunque en realidad ese B se puede formar aquí adentro, no necesita ser un parámetro de entrada, y K, que es el valor máximo que voy a encontrar en A, que eso sí es necesario saberlo, ¿cierto? Porque con base en K es que voy a saber, pues, qué tanto me tengo que desplazar. Entonces, lo primero que hace el algoritmo en estas dos primeras líneas es inicializar el arreglo C en ceros, ¿no? Que fue lo que hicimos por acá. Yo lo primero que hice fue llenar de ceros. Lo inicializo C en ceros. Inicializa C en 0. Ok, las siguientes dos líneas lo que hacen es recorrer el arreglo de entrada, ¿cierto? Y va actualizando el valor de C. Digamos que este paso es calcular la frecuencia de cada valor en C. Calcular de cada valor en C. Recuerden que frecuencia es la cantidad de veces que aparece cada número. Eso es lo que estoy calculando. Es decir, cuando yo hago esta primera llenada en C, lo voy a mostrar acá que está sin rayar, lo que estoy es calculando cuántas veces aparece un 0, cuántas veces aparece un 1, cuántas veces aparece un 2, cuántas veces aparece un 3, cuántas veces aparece un 4, cuántas veces aparece un 5. Esa es la frecuencia. Las siguientes dos líneas que recorre C es actualizar el arreglo C, reservando los espacios para las posiciones de salida, o digamos ubicando, identificando mejor las posiciones de salida. Posiciones de salida. Esas dos líneas es lo que allá en el ejemplo llamamos el C', es lo que se hace en el C'. Es decir, en C' lo que se hace es que a cada valor de C se le suma lo que tiene más lo que quedó en la posición anterior. ¿Ok? Muy bien. Y listo. Cuando ya he hecho eso, entonces aquí en las líneas 7 a la 9, lo que se hace es nuevamente recorrer el arreglo A. En el caso aquí, este pseudocódigo lo está recorriendo desde el final hacia el comienzo, pero en realidad no importa, da igual por qué lado lo recorramos, de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Pero esta parte lo que hace es ir acomodando los valores de la entrada de A en B de acuerdo a la posición indicada por C. Entonces, organiza los elementos de A en el arreglo B según la posición indicada por C. ¿De acuerdo? Que fue lo último que hicimos aquí. Vamos a hacerlo por acá, que era aquí, cuando yo decía, bueno, encuentro un 2, entonces ese 2 debe ir en la posición 4, ¿cierto? Y descontar 1, Y listo. Ese es el pseudocódigo de lo que acabamos de ver. Ahora miremos por qué razón decíamos que ese algoritmo es en tiempo lineal. De hecho, estamos diciendo que ese algoritmo ocurre en un tiempo K más N. ¿Quién se arriesga a decirme o a justificarme por qué el tiempo de ese algoritmo es O de K más N? Es porque son puros for, ¿no? Y por lo menos los primeros, hay unos for que van de 0 a K, entonces ahí está el K. Y los otros van hasta la longitud del arreglo que es N.
Entonces, si usted calcula la función de tiempo de ejecución, al final le sale eso, K más N. Exactamente, muy bien, Sebastián. Justamente no hay anidamientos, hay ciclos simples, ¿cierto? Unos iterando hasta acá, como lo dice Sebastián, otros iterando hasta n. Entonces, cuando hacemos, no hay recursión además, entonces cuando armamos la suma, pues la suma queda en términos de k más n, ¿vale? Y eso es lineal, ¿no? Además, porque k es k es menor que n, o menor o igual que n, por lo menos. ¿Vale? En ese caso, digamos que si quisiéramos incluso disminuirlo más, eso es O de n, porque recuerden que cuando hay una suma de funciones por propiedad, pues la cota se da en términos de la función más grande, y n va a ser más grande o por lo menos igual que k, entonces se puede expresar como t de n igual a O de n. ¿Es claro para todos lo que hemos dicho ahí? De pronto no podemos ver otro ejemplo, pero esta vez con el algoritmo ya ahí, o sea, ir haciendo con el algoritmo como lo hacíamos con los otros ejercicios, con Sí, los claro. otros algoritmos. Vale, voy a agregar aquí una hojita más para rayar entonces. Listo, denme valores, porfa, entre 0 y un valor cualquiera que no sea tan alto. Y preferiblemente que tengan números repetidos. 2, 2, 2, 2, 3, 5, 3, 5, un 4 un 4, 5.500, no mentiras, 10. 10. y ¿Algo 2 más? unos. 2 unos. 2 unos. Y un 3 como para mezclar. Dale un 1 sobre 2, entonces. No, porque funciona para valores enteros. Listo. ¿Esto cuántas posiciones tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, 10 posiciones. Entonces, lo primero que hay que tener claro es cuál es el valor más alto, es 10. Por lo tanto, el arreglo C va a tener posiciones de la 0 a la 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y estas posiciones van a indicar, en principio, en la primera pasada, cuántos ceros, cuántos unos, cuántos dos, cuántos tres, cuántos cuatros, cuántos cinco, cuántos seis, cuántos siete, cuántos ocho, cuántos nueve, ahí me faltó uno. Y cuántos 10. Ok. Y el arreglo de salida B, pues ese sí que tiene 10 posiciones, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Miren que yo lo que estoy marcando acá arriba son el número que está representando esa casilla, pero no los índices, porque los índices nosotros los estamos trabajando desde la 1 hasta la n, ¿no? Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok, listo. Voy a traer el algoritmo para
estarlo viendo allá. Ok. Listo. Entonces, lo primero que me dice el algoritmo es que itere desde 0 hasta acá para ir asignando en la posición C o en los índices de C el valor 0, ¿cierto? Entonces voy a iterar desde acá hasta acá asignando ceros. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 y 0. Muy bien. La línea 3 me dice que recorra desde 1 hasta la longitud de A, es decir, recorra A y aquí. Ah, bueno, es decir que alzaron a quedar todos, ¿cierto? El último era 3. 2, 4, 6, 8, 10, sí. Que recorra desde 1 hasta la longitud de A, ¿cierto? Es decir, recorra todo A, calculando en C en la posición de A sub J, es decir, en la posición pues que está representando ese número, asignando lo que hay en esa posición más 1. Entonces, empiezo, me dice, vaya en C en la posición de A sub 2. Aquí el algoritmo tiene una pequeña ambigüedad y es que el A y el B lo está recorriendo desde 1 hasta N y el C es como si lo estuviera recorriendo desde 0 hasta acá. No es como si aquí hubiera un índice 0, pero en realidad ese índice 0 es el valor que representa esa celda, ¿ok? Entonces dice en C, en la posición de A sub J, entonces cuando la J vale 1, en C, en la posición de 2, ponga lo que tiene más 1. En la posición de 2, lo que tiene más 1. Avanzo la J, ahora la J viene aquí y vuelve y juega y dice, en C en la posición de 2, aquí lo que tiene más 1, es decir que aquí ya va un 2, ¿vale? Es decir que van 2, 2. Avanzo, en C en la posición de 5, lo que tiene más 1. Avanzo, en C en la posición de 5, ahí mismo, lo que tiene más 1, 2. Avanzo, en C en la posición de 5, lo que tiene más 1. Ahora hay un 3. ¿Ok? Avanzo en C en la posición de 4, lo que tiene más 1. Avanzo en C en la posición de 10, lo que tiene más 1. Avanzo en C en la posición de 1, lo que tiene más 1. Avanzo en C en la posición de 1 nuevamente, lo que tiene más 1. Avanzo en C en la posición de 3, lo que tiene más 1. Y ahí ya terminé. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que aquí en C no hay ceros, hay 2 unos, hay 2 2, hay un 3, un 4, 3 5, no hay 6, 7, 8 ni 9 y hay un 10. ¿Ok? Voy a hacer entonces lo que sigue es iterar nuevamente sobre C actualizando las posiciones. Entonces voy a escribir aquí nuevamente el C, que es lo que llamamos el C' ya, para que no me quede ahí como tan tachado. Cero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ya aquí hay un 0. Entonces dice que itere desde 1 hasta acá, hasta 10. Entonces, mirando lo que hay
En la posición actual le voy a sumar lo de la posición anterior. Lo de la posición actual le sumo lo de la posición anterior. Entonces la posición actual es un 2, más la posición anterior es 0, 2. Avanzo. La posición actual es un 2, más la anterior, 2, es 4. Avanzo. La posición actual es un 1, más lo que quedó en la anterior, 4, 5. Avanzo 1 más lo que quedó en la anterior, 5 y 1, 6. 3 y lo del anterior, 6. 6 y 3, 9. 0 y lo del anterior, 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 9. 1 y lo del anterior, 10. Listo. Ahí ya hicimos esta partecita que fue actualizar el arreglo C para que me indique las posiciones en las que debo empezar a acomodar cada uno de los distintos valores de la entrada. Ahora vengo a estas tres líneas y dice para J, que va a iterar desde la longitud de A, desde 3 hasta 1, es decir, desde la última posición hasta la primera, asignando en B, en la posición de lo que hay en C indicado por A sub J, es decir, de acuerdo a lo que haya en C en la posición de este numerito de acá, ¿cierto? Le voy a asignar pues el número que estoy recorriendo, el A sub J, es decir, voy a recorrer este mismo número. Entonces, empiezo acá, 3, entonces vaya hacia la posición de los 3 en C, y en esa posición, en el arreglo de salida en 5, ponga ese 3, ¿no? Es decir, que aquí lo que está diciendo es que ese A sub J es el valor que estoy recorriendo acá, ese 3 es el que voy a acomodar. ¿Dónde lo voy a acomodar? Lo voy a acomodar en B, en la posición indicada por C para el valor A sub J, es decir, para el valor de 3. En C para el valor de 3, debo ponerlo en la posición 5, en B. Es decir, ese 3 va en 5. Y actualizo la posición. Como ya puse un 3, entonces dice en C sub A sub J, es decir, en C sub 3, disminúyalo en 1. Entonces, 5 menos 1, 4. Voy disminuyendo la J, entonces ahora la J viene aquí. 1, entonces me voy hacia la posición de los unos. Y dice 2, es decir que en B sub 2 pongo ese 1. Disminuyo ese 2 en 1. Avanzo, ahora tengo otro 1. Nuevamente, en C en la posición de 1 hay un 1. Entonces en B sub 1 ponga ese 1. Disminuyo ese 1. Avanzo. En C, en la posición de 10, hay un 10, es decir, que en B sub 10 pongo 10. Disminuyo en 1. Avanzo. En B, en la posición de 4, hay un 6, quiere decir que en B sub 6 pongo 4. Y disminuyo en 1. Avanzo. 5, entonces en C en la posición de 5 hay un 9, quiere decir que en B sub 9 pongo un 5 y disminuyo en 1, 8. Avanzo, hay otro 5, entonces en C en la posición de 5 ahora hay un 8, quiere decir que en B sub 8 pongo ese 5, disminuyo en 1, 4. Perdón, no era aquí, ¿no? Era aquí, 7, disminuyo en 1, 7. Avanzo. Nuevamente hay un 5, entonces en C en la posición de 5 hay un 7, es decir que en B sub 7 pongo un 5. Disminuyo en 1, 6. Avanzo o retrocedo. Hay un 2, entonces en C en la posición de 2 hay un 4, en B sub 4 pongo 2 y disminuyo en 1. Retrocedo. Hay otro 2, entonces en C en la posición de 2 hay un 3, quiere decir que en B sub 3 pongo ese 2, disminuyo en 1
y ya llegué al comienzo del arreglo. Ya terminé y tengo en el arreglo de salida la sucesión completamente ordenada. 1, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 10. ¿De acuerdo? Muchachos. Sí, profe. Eso es del diablo, profe. No, señor. Ningún diablo. Vale. Entonces, miren que el algoritmo Counting Sort es bastante sencillo y es bastante útil, pero realmente es útil en los casos que yo les dije. Cuando el rango no es muy grande, es decir, cuando la distancia entre el menor y el mayor no es tan grande. Más útil todavía cuando sé que hay datos repetidos en el arreglo. Y particularmente cuando no hay tantos datos ausentes. Por ejemplo, en el caso este que acabamos de resolver, en el que ustedes me dieron, no habían ni 0, ni 6, ni 7, ni 8, ni 9. Entonces, eso cuando es un rango un poco más amplio y se presenta esa situación, pues ahí hay desperdicio de memoria. Entonces, digamos que lo que se puede ganar en principio en tiempo de ejecución se puede perder en recursos de memoria. ¿Ok? Bueno, entonces vamos al siguiente algoritmo, el Radix Sort. El Radix Sort, como les decía, ordena de acuerdo a los dígitos y ordena números enteros. Y normalmente, pues con enteros cuya cantidad de dígitos no sea tan grande. De tal forma que lo que se hace es que los números, por lo menos a nivel procedimental, ahora vamos a ver el pseudocódigo, pero lo que se hace es que los números a nivel procedimental se organizan en columna, ¿cierto? Y entonces vamos vamos ordenando cada columna de forma secuencial, bien sea de derecha a izquierda, es decir, del dígito menos significativo al dígito más significativo, o de izquierda a derecha, es decir, del dígito más significativo al dígito menos significativo. Aquí en la diapositiva dice entonces que para ordenar los números solo lo hacemos con una columna al tiempo y el problema consiste en ordenar los n números de dígitos. Como se ve aquí en la figura, pues se representa lo que acabo de decir y es que los números se acomodan en columna, por lo menos a nivel procedimental, y cada dígito forma una columna sobre la que se va a hacer un ordenamiento. Entonces ordeno desde D hasta 1, desde 1 hasta D. La alternativa, digamos, como cualquiera de los dos lados funciona, pues una alternativa es coger el dígito menos significativo, se ordenan de acuerdo a ese dígito y recursivamente o seguidamente, porque realmente no es un procedimiento recursivo, recursivamente es una forma de expresarlo, pero no, el procedimiento no es recursivo. Digamos, de la misma forma se continúa con los demás dígitos. Entonces, bueno, la mejor forma de entender lo que estoy diciendo es trabajarlo con un ejemplo. Entonces, vamos a ordenar esa sucesión de números. 329, 457, 657, 839, 436, 25, 720 y 355. Entonces, lo primero es que vamos a acomodar los números, en columnas, ¿no? Entonces, vamos a acomodar 329, 457, 657, 839, 436, 25, 720 y 355. Creo que ahí están todos, ¿cierto?
Me confirman si no me faltó ninguno. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Ahí están todos. Entonces, primera iteración. Iteración 1. Empiezo acomodando de acuerdo al dígito menos significativo, a la columna más a la derecha. Entonces, aquí hay un 0, entonces va 720. 1 no hay, 2 no hay, 3, 4, 5. Entonces, hay varios 5, los acomodamos en el orden en que aparecen, ¿no? Entonces, 5. Eso es 25. Y 355. Muy bien, 6, 436. 7, 457. 657. 8, no hay. 9, 329. 839. No hay más 9, ¿no? Y ya están todos. 2, 4, 6, 8. Ah, sí, están todos. Es decir que en la primera iteración resulta que ya esta columna quedó acomodada. Vámonos a la segunda iteración. Iteración 2. Entonces voy a ordenar de acuerdo a la segunda columna y en el caso de repeticiones, pues en el orden de aparición, ¿no? Entonces, ceros no hay, unos no hay, 2, entonces vuelve y queda 720 al comienzo, 25, 329, luego 3, 436, no hay más 3, ¿no? No. 4. El 800, Fred. El 839. 839, gracias. 839, muy bien. 4 no hay. 5, 355. 457. Y 657. ¿Cierto? 6 no hay. 7 tampoco. 8 ni 9. 2, 4, 6, 8. Ahí están todos. Entonces, ahora quedó ordenado de acuerdo a la segunda columna. ¿Ok? Y nos vamos para la tercera iteración. Es decir, voy a ordenar de acuerdo al dígito más significativo. Iteración 3. Nuevamente, en el orden de aparición. Entonces, miren que aquí, por ejemplo, hay un número que tiene un dígito menos, que es el 25. En esos casos, se completa con ceros a la izquierda, o se asume que hacia la izquierda hay ceros, ¿no? Para completar que todas las columnas queden del mismo tamaño. Es como si hubiera un 0, por lo tanto, aquí va primero 25 o 0,25. ¿Vale? Unos no hay, 2 tampoco, 3, 329, 355, 4, 436, 457, 5 no hay, 6, 657, 7, 720, no hay más 7, 8, 839. 2, 4, 6, 8, ya acabo ahí. No hay más dígitos, no hay 9, entonces ya quedó ordenado de acuerdo a esta columna. Como no hay más dígitos a la izquierda, ya terminamos. Como ya terminamos, esta es la salida. Y como ustedes pueden ver, la salida es una sucesión
ordenada. 25, 329, 355, 436, 457, 657, 720 y 839. ¿Es claro? ¿Es claro lo que hicimos, muchachos? ¿Se fue la luz en Tuluá? ¿Se cayó el internet? Sí, se entiende. Ok, muy bien. Sí, es bastante simple. Solamente acomódelo por columna y empieza a ordenar por columnas. Y en el orden de aparición, de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, tiene que dar igual. Ok, al final cuando haya iterado por todas las columnas, la columna, digamos, la sucesión resultante tiene que ser ya una sucesión ordenada. Este caso es aplicable cuando tengo números, pues, con varios dígitos sobre todo. Y vamos a ver un poco más en detalle del algoritmo como tal. El procedimiento del radix sort es bastante abstracto porque, pues, también por la simplicidad del algoritmo, partimos del hecho entonces que tenemos que ordenar un arreglo A, ¿cierto? Que tiene n elementos y cada uno de esos elementos tiene d dígitos, ¿ok? Asumiendo en este caso que el dígito 1 es de inferior orden y el dígito d es de alto orden. Es decir, aquí en este caso el dígito 1 es el menos significativo y el dígito d es el más significativo. Entonces, radix sort, que recibe A y D es la cantidad de dígitos, ¿cierto? D es la cantidad de dígitos. Lo que hace es iterar por cada uno de los dígitos. Itera por cada columna de dígitos. ¿Y qué es lo que hace con cada columna? Ordenar según el índice I, ¿cierto? Es decir, ordenar el dígito. Y entonces aquí que es donde digo yo que está lo más abstracto. ¿Qué hace? Para I de 1 hasta D haga ordenar según el índice I. Eso que dice, bueno, pues finalmente parece como que no estuviera haciendo nada. Miren que eso simplifica bastante la tarea en cuanto al número de comparaciones, porque ¿cuántos dígitos distintos yo puedo tener en una columna? ¿Cuántos dígitos distintos podríamos encontrarnos en una columna? A lo sumo. 10. 10 dígitos, muy bien, ¿cierto? Es decir, en una columna hay dígitos del 0, por lo menos estamos hablando con notación decimal, pues 10 dígitos, ¿cierto? Los dígitos de 0 a 9. Entonces, ese ordenar la columna según el índice I, es decir, ordenar el arreglo de acuerdo al dígito que estoy visitando, pues se vuelve muy simple porque es ordenar comparando con respecto a 10 posibilidades máximo. Y ese 10, pues es un valor muy pequeño y eso garantiza que el tiempo de ejecución para ese ordenamiento por columna es bastante bajo, ¿cierto? Como eso hay que hacerlo para cada uno de los, eso se hace para cada uno de los n valores del arreglo de entrada, ¿cierto? Y se hace por cada uno de los d dígitos. Entonces vamos a decir, o vamos a calcular, que el tiempo de ejecución es, bueno, el ordenamiento por columna es n más k, ¿cierto? Que es el total de números más la cantidad de posibles valores, que es un valor pequeño, multiplicado por d, que es la cantidad total de dígitos. Y esto es lineal, ¿por qué? Porque este valor d, aunque no, digamos, es un coeficiente
es un coeficiente constante, es un coeficiente que se vuelve pequeño y es constante porque determina una cantidad finita de dígitos, ¿cierto? Este valor también es pequeño porque a lo sumo serán 10, ¿cierto? Entre 0 y 9 como máximo tendré 10, es un valor pequeño y todo dependerá de la cantidad de datos que vaya a ordenar. Entonces, se vuelve lineal, esto es aproximadamente teta de n, ¿cierto? Por el hecho de que esta es la cantidad de dígitos, es un coeficiente constante pequeño, esta es la cantidad de valores distintos, que son cantidad de dígitos distintos, que a lo sumo serán 10, es un valor pequeño, entonces realmente el costo depende de la cantidad de números que traiga el arreglo que voy a ordenar, por eso es lineal. Entonces decimos que el algoritmo RadixSort se usa para ordenar, bueno, lo que yo les decía, entonces además de ordenar pues números per se, es decir, números enteros, pues sirve para ordenar otro tipo de datos que se componen de dígitos. Por ejemplo, para ordenar datos de tipo fecha, ¿no? Un dato de tipo fecha se compone de dígitos porque son 2 dígitos para el día, 2 dígitos para el mes y 4 dígitos para el año. Y en el caso del día, por ejemplo, ahí sí que se reduce todavía más la cantidad de dígitos, porque los días de los meses, en el peor de los casos, van hasta 31. Es decir, que el dígito menos significativo, pues sí será de 0 a 9, pero el dígito más significativo para el día será hasta 3, ¿cierto? 0, 1, 2 o 3. Entonces se reduce más todavía. La cantidad de meses es 12, es decir, que el dígito menos significativo para el mes es 1 y el más significativo es 2, ¿cierto? O el menos significativo, perdón, es 0 y el más significativo es 2. En el segundo dígito, el mes es 0 o 1. Entonces, 0, 1 es el primer dígito del mes y el segundo dígito del mes es 0, 1, 2 y no más, porque es hasta el mes 12. Y en el año sí ahí aumenta un poquito más, pero igual el año son 4 columnas, ¿cierto? Que son los 4 dígitos del año. Y en cada columna, pues en el peor de los casos, tendremos también 10 dígitos, del 0 al 9. Entonces, es bastante útil para ordenar datos de tipo fecha o cualquier dato en general que sea un campo que se componga por dígitos. El lema entonces pues nos explica el tema de la complejidad, dados n números en los que cada dígito puede tomar k valores posibles. El RadixSort pues ordena los n números en d, que es la cantidad de dígitos, y por cada dígito n, que es la cantidad de números, más k, que es la cantidad de posibles valores distintos para esa columna. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta allí? ¿O está bien? No, pero está bien. Muy bien. Y vámonos al tercer algoritmo, que es el bucket sort. El bucket sort, como les decía, es un algoritmo de ordenamiento que se conoce también como ordenamiento por cajas, por casillas, por bins, por cubos, por casilleros. Básicamente lo que hace el bucket sort es dividir o descomponer la entrada en grupitos y cada grupito ordenarlo de forma separada y luego unir o concatenar esas soluciones ordenadas para tener la solución original. Y eso en principio les puede sonar parecido a la estrategia del merge sort, ¿cierto? El merge sort descompone y luego combina para tener la solución original. La diferencia del bucket sort con algoritmos del tipo merge sort, ¿cierto? Es que él no forma los grupos de manera aleatoria, sino que él reúne en cada grupo los valores que están más cercanos. Es decir, bucket sort lo que hace es definir unos rangos y entonces va acomodando cada número dependiendo de en cuál rango esté, para que en cada casillero o en cada bin estén los números de un mismo rango, es decir, los números que están más cercanos. Entonces ahí la tarea de ordenamiento es mucho más sencilla o mucho más barata en términos computacionales,
porque no hay una distancia muy grande entre el valor más pequeño y el más alto, es decir, el rango no es muy amplio. Entonces, eso facilita las cosas. Y al ordenar cada casilla, pues tengo unas subsucesiones ordenadas que al concatenarlas forman la sucesión ordenada original. Además tiene otra ventaja y es que dependiendo de las características de cada casillero o de cada bin, Bucket Sort permite que cada casillero utilice un algoritmo distinto de ordenamiento. Entonces, dependiendo de sus características, yo puedo descomponer el problema original acomodando los datos de entrada en distintos casilleros y cada casillero ordenarlo con algoritmos distintos dependiendo de los datos que hayan quedado ahí, digamos, dependiendo de la forma de los datos, incluso recursivamente usando Bucket Sort. Entonces, vamos a mirar cómo funciona. Es un algoritmo de ordenamiento que distribuye todos los elementos a ordenar entre un número finito de casilleros. Esto es importante, saber que es un número finito y que debe estar predefinido. Es decir, yo de manera predefinida debo haber identificado cuántos casilleros quiero crear. Cada casillero está definido por intervalos excluyentes y esto también es importante porque en el momento de asignar un valor de la entrada en un casillero debe corresponderle un único casillero. No puede existir la posibilidad de que esté en uno o en dos o en más de dos. Tiene que corresponderle un único casillero. Y finalmente, cada casillero se ordena individualmente con un algoritmo de ordenamiento. Entonces, miremoslo primero aquí en la representación gráfica. Suponga que tenemos que ordenar esta entrada. 29, 25, 3, 49, 9, 37, 21 y 43. ¿De acuerdo? Entonces, hemos definido 5 casilleros. Un casillero o un bin en el rango de 0 a 9, otro de 10 a 19, otro de 20 a 29, otro de 30 a 39 y otro de 40 a 49. Si se fijan, pues los casilleros son mutuamente excluyentes, ¿no? Es decir, ningún casillero comparte un límite con otro, de tal manera que cada número le corresponde, dependiendo del rango en el que se encuentre, un único casillero. En ese orden de ideas, entonces, 29 viene al tercer casillero, 25 viene al tercer casillero porque está en este rango, 3 viene al primer casillero, está en este rango, 49 va al último casillero, está en este rango, 9 va al primer casillero, está en este rango, 37 va al cuarto casillero porque está en este rango, 21 va al tercer casillero porque está en este rango, y 43 va al último casillero porque está en este rango. Entonces, ya individualmente cada casillero se ordena con algún algoritmo de ordenamiento, el que convenga, el que se quiera hacer, incluso, como les digo, recursivamente Bucket Sort. Entonces, al ordenar, esto era 3 y 9, este está vacío, no hay nada que ordenar, aquí será 21, 25 y 29, aquí solo hay 37, pues ya está ordenado, y aquí 43 y 49. Cuando se tienen esos casilleros ordenados, entonces se concatena la solución. Concateno la solución de este con la solución de este que es vacío, con la solución de este, con la solución de este y con la solución de este. ¿Y qué obtengo? Tengo una sucesión de salida completamente ordenada. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, pues este algoritmo también es bastante simple, pero puede tener problemitas. ¿Qué creen ustedes que podría hacer que el algoritmo no sea tan chévere? ¿En qué casos creen ustedes que el algoritmo podría no ser tan eficiente o no ser tan chévere de usar? Cuando todos los números estén en un rango pequeño. Por ejemplo, cuando todos los números estén en un rango pequeño, cuando la mayoría de los... eso haría, por ejemplo, si no he definido muy bien los rangos, eso haría, por ejemplo, que la mayoría de los datos queden en un mismo bin, ¿cierto?
Y entonces ahí tendría dos problemas. Si la mayoría de los datos quedan en un mismo bin o en un mismo casillero, ¿qué problemas tendríamos ahí? Es que ya el tiempo de ejecución sería el tiempo del algoritmo con el que vaya a ordenar esa casillera, ese bin. Ok, entonces eso, un problema es que no estoy ganando nada en tiempo de ejecución, es decir, me estoy quedando con el problema entero nuevamente, ¿cierto? No estoy reduciendo el problema. Ese es un problema. ¿Y qué otro problema tengo? No sé si hay casilleros vacíos o casilleros con uno o poquito de elementos, pues va a tener que revisarlo y ejecutar el algoritmo por ordenar poquito de elementos. Bueno, para ordenar, digamos, ejecutar un algoritmo para ordenar poquitos elementos no tiene problema porque cualquier algoritmo de ordenamiento funciona bien con poquitos. Entonces, digamos, el problema no es tanto el ordenarlos, pero sí hay un problema ahí en ese caso que mencionas, cuando hay poquitos elementos o ningún elemento en algunos casilleros. Que es otro de los factores que afectan la eficiencia de los algoritmos o la eficiencia computacional. ¿Qué se les ocurre? A ver por acá en el chat, ¿quién ha escrito? No han escrito en el chat. ¿Qué se les ocurre, muchachos? ¿Qué pasa cuando la mayoría de los datos quedan en algunos bins y hay otros tantos bins sin usar o con muy, muy poquitos datos? Además del problema que ya mencionamos. Que en el que quedan muchos, pues, tocaría aplicar como otro algoritmo de ordenamiento Ok, sí, para eso. ese es uno de los problemas y es que no ganamos nada, es decir, me quedo con el problema casi que entero. Pero hay otro inconveniente adicional. ¿No será desperdicio de memoria? Desperdicio de memoria, muy bien. Cuando yo creo esos bins estoy reservando memoria, ¿cierto? Y ahí entonces hay una subutilización o un desperdicio de memoria. Entonces, bien, digamos que para tomar la decisión de usar o no usar bucket sort, de alguna manera hay que conocer si los datos tienen una distribución uniforme, si los datos tienen una distribución uniforme en el rango, es decir, si los datos están repartidos más o menos uniformemente entre el comienzo y el final, y ahí tiene sentido usar bucket sort. Si no, pues ocurre lo que ya ustedes han mencionado, los inconvenientes que han mencionado. Eventualmente sí puede suceder que algunos buckets queden todavía con muchos datos, muy cargados, y entonces ahí la estrategia puede ser usar recursivamente bucket sort, es decir, dentro de cada casillero, pues subdividir en otros casilleros, ¿vale? Y donde tengamos un valor más manejable de datos, pues podemos usar cualquier otro algoritmo de ordenamiento, ¿no? El merge sort, o incluso dependiendo de las características de los datos, el counting sort o cualquier otro. Ok, entonces, bueno, en general vamos a decir que cuando los elementos a ordenar están uniformemente distribuidos, la complejidad computacional del algoritmo es ODN, es decir, cuando quedan repartidos equitativamente a través de los buckets, ¿cierto? Porque las comparaciones se hacen más pequeñas. Vamos a ver por qué. Entonces, miremos aquí, por ejemplo, la función bucket sort recibe elementos, que es como el arreglo de entrada, ¿cierto? Que contiene los datos de entrada, y n, que es el tamaño del arreglo, o la cantidad de datos, pues, en el arreglo. Creamos los casilleros, ¿cierto? Entonces, a los casilleros les asignamos una colección de n listas, y luego lo que hacemos, o lo que debe hacer el algoritmo, es iterar a través del arreglo de entrada, desde 1 hasta la longitud de elementos, y asignar el casillero adecuado dependiendo del valor del dato, es decir,
dependiendo del rango en el que esté cada dato que voy a asignar. Cuando hemos asignado cada uno de los datos en los casilleros, entonces el siguiente paso que hay que hacer es iterar por cada uno de los casilleros haciendo el ordenamiento. ¿Ok? Cuando se hace el ordenamiento de cada casillero, pues finalmente lo que debe retornar el algoritmo es la concatenación de esos casilleros. Entonces, bueno, ¿por qué se dice que cuando están uniformemente distribuidos la complejidad del algoritmo es O de n? Pues básicamente porque se limita a la asignación de datos en cada uno de los casilleros, ¿cierto? Y el ordenamiento de cada casillero, como se refiere a rangos más pequeños, entonces el ordenamiento ahí es casi que constante, ¿cierto? Entonces eso se vuelve como T de n igual un tiempo constante que me toma ordenar cada casillero por por la asignación de n datos en cada uno de los casilleros. Aquí yo escribí algo mal. Digamos, esto es teta de una constante por n. Y una constante por n es simplemente t de n igual a teta de n. ¿De acuerdo? Es decir, casi que se limita el ordenamiento por buckets a la asignación o a recorrer el arreglo de n datos y asignarlo en cada bucket. Y el ordenamiento en cada bucket se hace como constante. Entonces, se limita como a la iteración sobre el arreglo de entrada para asignar cada dato al casillero. Cuando están uniformemente distribuidos. Cuando no, entonces ocurre el problema que ustedes ya mencionaron y es que quedan algunos casilleros más recargados y entonces eso implica un problema de ordenamiento pues completo. Y entonces ahí el costo dependerá de la cantidad de datos que hayan quedado en ese casillero y del algoritmo de ordenamiento que se esté utilizando para resolverlo. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No. Bien, muchachos, pues tengo para decirles que eso era lo que nos faltaba. Yo exporto esto aquí de una vez porque no sé, a veces cuando yo exporto esta vaina me quedan solamente las rayas y no me quedan las diapositivas. Yo lo exporto. Lo que sigue entonces el día de hoy es notado. Grupo 51. Lo que sigue el día de hoy es, si tienen dudas con respecto a los ejercicios que están haciendo del taller que quedó la semana pasada, las vamos a atender de una vez. Y adicionalmente, en el campus virtual, en la pestaña del tema de hoy, hay un archivo PDF que dice ejercicios propuestos, que si bien no son para entregar, pues sí les pueden servir para repasar algunas cosas, sobre todo algunas cosas relacionadas con montículos y con árboles rojinegros, y hay algo de radix sort de lo que vimos hoy. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, hagamos aquí el receso. Yo creo que un receso de 15 minutos. Y volvemos para atender las dudas que tengan y mirar los ejercicios sobre los que hayan preguntas. ¿Les parece? Sí, profe. Vale, entonces nos vemos en 15 minutos a las 10.